Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal El Tío Tech. Mi nombre es Vanessa García y como pueden observar en pantalla, el día de hoy aprenderemos rápidamente a sumar días a una fecha en especial en Excel. Así que vamos, aquí vamos a poner la fecha de inicio, por ejemplo, fecha de inicio, los días que vamos a sumar, ¿ok? También podemos sumar por acá los años, inclusive los meses. Y aquí vamos a poner la fecha final, ¿ok? Vamos a ampliar esto para poder acomodarlo también en el medio. Y ahora sí, vamos a ingresar esto en la opción de número, lo vamos a dejar como fecha corta, ¿ok? Acá también expresado en fecha corta. Y vamos a darle. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta que el día de hoy es 16 de septiembre del 2023. Esta es la fecha de inicio que vamos a trabajar. Y justamente deseo, por ejemplo, sumar y saber cuánto va a ser en 7 días la fecha final. Aquí vamos a ingresar en este recuadro una pequeña fórmula que sería a través de fecha. Entonces, esto nos va a devolver el número que represente la fecha, en este caso como fecha de inicio. Y también podemos modificar con esto la hora inclusive. Vamos a abrir paréntesis y vamos a indicar primero lo que es el año. Nuevamente abrimos otro paréntesis y seleccionamos la celda donde en este caso tenemos la fecha de inicio. Cerramos paréntesis, damos punto y coma para poder ingresar aquí el mes. Abrimos paréntesis, volvemos a seleccionar esta celda donde se encuentran mis datos. Cierro paréntesis y por último ingreso el día. Abro paréntesis y nuevamente la misma celda. Una vez que tengo esto, todo esto vamos a sumarlo a través de un más y seleccionamos esta celda donde se van a sumar justamente cualquiera de los días. Cierro paréntesis y le doy intro y aquí me indica que del 16 más 7 días justamente sería el 23 de septiembre. Si yo por ejemplo le doy acá 10 días, me toma el 26. Puedo modificarle a 15 por ejemplo y ya se estaría pasando directamente a el 1 de octubre. Si yo me voy hasta unos 60 días, observen aquí, ya me está derivando nuevamente a 2 meses, que sería el 15 de noviembre. Y si ahora, por ejemplo, deseo ya no sumar, sino restar, vamos a modificar aquí, vamos a ponerle restar. ¿Ok? Y nos vamos aquí a la fórmula, doble clic y en lugar del más vamos a darle el menos. Doy intro y si yo le resto 60 días a la fecha de inicio me indica que es del 18 de julio. Si resto por ejemplo 10 días, observen, o 16 para tomarle exacto, ya se va al 31 de agosto. Entonces acá podemos sumar y restar fechas también teniendo en cuenta el año, el mes y por supuesto el día. Inclusive si ustedes acá desean sumar, por ejemplo, vamos con los años, vamos a hacer lo siguiente. Nos posicionamos en la fórmula, aquí vamos a borrar este C10 que le está restando a la celda, ¿ok? Vamos a borrar y nos vamos a ir a fecha del año aquí. Entonces acá por ejemplo le damos más, seleccionamos esta celda y le damos intro. Entonces aquí ya me está sumando 16 años, pero si yo le doy 1, observen, me toma los 24. Y así sucesivamente podemos cambiar tanto los días que podemos sumar expresado en 30 días, por ejemplo, o los años que nosotros deseamos. Si le ponemos 5, todo esto se va a ir modificando porque la fórmula ya está establecida aquí. Eso ha sido todo por hoy, en realidad es muy fácil de poder expresar y espero que este video tutorial te sirva de mucha ayuda. Nos volveremos a encontrar en otro.